Tu oficio, poeta, no es almacenar palabras eruditas, rimbombantes, ornamentales. No es disponerlas en su orden yámbico, en perfecto soneto gongorino, ni siquiera clasificarlas burdamente en función de la terminación y la rima. Porque tú nunca fuiste matemático, poeta, tú nunca fuiste geógrafo ni físico, y no entiendes de distancias ni unidades de medida, y no entiendes de lógica pura ni de leyes invictas. Porque tú nunca fuiste científico, poeta, y por eso mismo no entiendes de estadística, ni de cuántica avanzada, ni de biopolítica, y no es tu oficio establecer las fórmulas del cosmos. No es tu oficio el análisis forense por más que te empeñes, así como no lo es tampoco el psicoanálisis ni la neurociencia. Tu oficio, poeta, es esculpir utopías donde no puede haberlas, acabar con la ley de la gravedad y juntar el cielo con la tierra, el bien con el mal, de la forma más humana y menos despreciable que te permita tu especie. Tu oficio, poeta, es dignificar la especie, hacer que quepa la duda, decir, algunos eran buenos, algunos no eran prescindibles. Manual de construcción. De construcción. Hola, Leireipas. ¿Qué me has leído hoy, corazón? Me encanta este tono que estamos cogiendo como... Es que yo estoy marquirofilizada perdida hoy, o sea que... Nadie se ha preparado poniéndose vídeos de Marchiro para este podcast, ¿vale? En plan, cualquier cosa que veáis, vais en esa energía. Pues te he leído un poema de la rapera y poeta andaluza Gata Katana, que es una artista que yo conozco realmente por ver sus versos en las pancartas de los movimientos sociales de la década de 2010. Y me parece una forma muy hermosa de entrar en contacto con un artista. O sea, no comenzando por la mitología que tiene alrededor, por su marca personal y por su leyenda, sino viendo cómo lo que hace se despersonaliza, se trasciende, se reclama por otros y se pone al servicio de la acción política y humanista. Ojo, qué bonito esto, Leire. De hecho, creo que además es igual lo mejor que le puede pasar a un artista, ¿no? Bueno, a un artista bueno sí. La gente que no le encanta el ego. Pero bueno, traigo este poema porque 10 años después del 15M básicamente siento que nos hemos vuelto muy cínicos con lo que implica la práctica artística. O sea, desde el Renacimiento los artistas han usado su propio mito para tratar de reclamar un mejor papel social, pero ahora mismo que las redes sociales hacen que los artistas sean una marca más que nunca, me parecía bonito como rescatar algo de esa sensación de compromiso que a veces tiene lo creativo y que Gata creo que expresa genial aquí. Este mito del artista no solo me resulta poco efectivo para mover las realidades sociales, sino que creo que causa mucho conflicto individual innecesario a la hora de crear. O sea, vemos esos pedestales donde están aquellas personas que se dedican a cosas creativas y nos sentimos súper impostoras tratando de encajar en ellos, que es lo que hablábamos en el episodio de identidad. O sea, Naya, ¿tú te sientes artista o te consideras una persona creativa? Pues mira, Leire, yo durante muchos años he pensado que no era creativa, porque he nacido en una familia de creativos, pero sobre todo desde lo manual. Y yo siempre he sido una manazas internacional. Entonces, yo pensaba que estaba fuera de la creatividad. Pero cuando tenía unos 20 años, trabajaba en una tienda de videojuegos y tecnología, LOL. No he jugado en un videojuego en mi vida y soy la persona que peor se le da la tecnología ever. Pero esto bueno. Me encanta porque demuestra la teoría esta de pregúntale al dependiente que seguro que sabe. El dependiente, wow. Absolutamente ni puta idea. Yo tiraba para adelante, no sé cómo, mi momento actriz y ya está. Pero bueno. Bueno, igual eres creativa en eso. ¿En qué? ¿En ser actriz? Sí, en inventarte cosas de videojuegos. Tampoco me inventaba mucho. Es que encima venían los frikis a comentar el videojuego que se acababan de pasar porque necesitaban feedback, porque había salido un 12 de marzo y para el 25 ya se lo habían pasado, entonces volvían a la tienda a comentar el videojuego que se habían pasado porque, claro, tenían que hablarlo y nadie más se lo había pasado. Y entonces venían a darme a mí el ra, y yo estaba ahí en plan, sí, amore, claro. Bueno, en fin. La cuestión, era San Valentín o algo así. Y la encargada me dijo, Naya, decora tú el escaparate que eres muy creativa. Ahora lo estoy pensando, igual era para que no estuviese en la tienda. Pero bueno. Me encanta cómo de pronto cuentas esto y toda tu narrativa personal va a cambiar. Pero en realidad no eres creativa, sin más, es como que eres muy mala dependienta. Total, bueno. Yo en ese momento me quedé en plan, ¿qué?
es la primera vez que alguien me dice que soy creativa. Poco a poco me fui dando cuenta de que sí que lo era. Mala dependiente de videojuegos igual también. Pero me desarrollaba en la creatividad desde otras vías a las que la había hecho mi entorno y mi familia. Y poco a poco fui integrando esta parte de la creatividad y me di cuenta, esto va a quedar bastante ñoño, de que ser creativa al final es una forma de estar en el mundo. Nadia, pero es que esto no es ñoño, porque ya sé que tú necesitas referencias para justificar tus pensamientos, así que sepas que Joseph Beuys, el performer alemán, también pensaba esto. Vale, ya me siento mejor, no es ñoño, no lo digo yo. A lo que iba es que no necesariamente hay que crear un producto concreto, sino que la creatividad puede estar en la forma de resolver conflictos, vivir la rutina, yo qué sé, hasta follar puede ser creativo de una u otra forma. Siendo profesora, también me he dado cuenta de que hay mucha gente que llega a clase diciendo: me he apuntado a esto porque me gusta leer, pero no soy nada creativa y no voy a saber escribir. Y esto, por ejemplo, mi madre, que es profesora de costura, también lo hemos comentado alguna vez, que hay mucha gente que se lo dice. Y joder, es que hay gente que luego crea cosas muy genuinas y se sorprenden a sí mismas. Entonces creo que hay un punto de permitirse o no el adjetivo de creativo. No sé, ¿tú cómo te relacionas con ese adjetivo, Leire? Pues para mí sí tiene sentido llamarme creativa, pero no para fliparme, sino para establecer una especie de conexión con todas las cosas que he hecho a lo largo de la vida. O sea, la única conexión que hay entre que haya estudiado cosas de foto o de moda o lo que fuese es que todas esas cosas se hacen desde una experimentación creativa. Es decir, yo reclamo esa etiqueta porque la necesito para mi narrativa personal. No la reclamo como una categoría estable, como dices tú, hay muchas formas de ser creativa y de generar productos artísticos, no es necesariamente una de ellas, o sea, no es la única que se puede hacer. Sin embargo, tú y yo, por ejemplo, tenemos procesos creativos muy diferentes a la hora de escribir estos guiones. Y creo que es bonito hablar de ello porque siento que como lo creativo tiene un halo de misterio absurdo que lo engrandece mucho, nunca te sientes lo suficientemente creativa como para reclamar ser creativa porque imaginas que los demás son más creativos que tú o sientes que tu proceso es peor que el del resto o lo que sea. Claro, es que aquí también entra en juego lo que decimos siempre de que nuestra amistad se sustenta en que cada una pensamos que la otra es más lista que la una y que en algún momento nos vamos a pillar y vamos a querer dejar de ser amiga de la una. Sí, realmente se sustenta sobre eso. Es como un síndrome de la impostora de la amistad. También qué horror, ¿eh? En plan, como medirnos por si somos listas o no y cuando nos demos cuenta de que la otra se ha dado cuenta de que somos unas pringadas, la amistad se rompa, ¿eh? Eso hay que revisarlo también, pero bueno. Ya, pero se sustenta en más cosas, ¿no? Yo creo que nos queremos. Es una broma. Vale. Nos queremos también. Bueno, la cuestión... No estamos haciendo networking. No. Yo pienso que soy menos lista que tú porque no sé pensar sola. Necesito acudir a otras referencias para reformularlas o pensar desde ahí. Por eso, si hubiese sabido que Joseph Beuys había dicho ya que todas las personas son artistas y que hay distintas formas de vivir la creatividad, me hubiese sentido mejor. Pero es que yo soy como Luna Miguel, que dice: mi biografía también es mi bibliografía. Mierda, otra cita. Estoy conformada por lo que he leído y pienso a través de ahí. Pero me gusta ver cómo tú no lo vives así y te admiro porque tú piensas con tu cerebro gordo de lista y ya está. A ver, tía, ¿qué va? Si yo siempre siento que soy gilipollas, porque nunca te pongo citas como si no trabajara, entonces siento que piensas que me escribo este podcast, pues, ¿sabes? En plan, de pronto me entra la inspiración y me sale. Es decir, al contrario que tú, yo solo busco biografía para salpicarla lo que ya quiero decir previamente. La bibliografía no construye lo que quiero decir, sino que más bien lo completa y lo ejemplifica. Y hay un esqueleto previo, que esto lo he hecho desde la carrera, ¿eh? O sea, yo primero pensaba en qué es lo que quería decir y luego buscaba en la bibliografía maneras de justificarlos. Ojo, no estoy diciendo que ese esqueleto previo sea una idea original mía, pero sí que el empacho que me puede hacer antes de escribir algo no me va a dar más información que todo lo que he absorbido a lo largo de mi vida. Que, por cierto, esto también lo decía Zetangana, toma cita. No, porque eso no es una cita guapa. Bueno, justo es el point que te quiero decir, que yo no uso citas directas, pero soy un compendio de citas asimiladas que no sé rastrear. Mi proceso es entonces mucho desde la revelación. Estoy viviendo mi vida y de pronto tengo una revelación. Por ejemplo, el deseo es transformador. Y siento la necesidad de comunicar esa revelación. Y ahí es cuando acudo a autores a ver si les ha pasado algo parecido para matizar o justificar o completar lo que quiero decir. Aún así, tampoco creo que las revelaciones vengan solas, porque cuando una idea te resuena, como a mí me resonó en su día la idea de que el deseo es transformador, es porque llevas un tiempo macerándola internamente y encuentras la confirmación en el exterior.
Es decir, Naya, por mucho que tú pienses que yo me siento con mi cerebro gordo, yo no pienso sola. Pienso con el material previo que tengo integrado dentro de mí y que muchas veces no sé de dónde viene. Esto me hace sentir como una salvaje porque cuando me siento con gente que se pone a hablar de sus procesos y empieza a citar referencias, no tengo ni idea de dónde he sacado cada idea porque la gente debe pensar que soy idiota, yo qué sé. Claro, entendiendo que Naya funciona así y yo funciono de otra manera, podéis entender que ha habido algún día muy gracioso escribiendo el podcast donde estábamos trabajando juntas, que ha sido un error. Y había que escribir un párrafo y Naya estaba buscando en la pila de libros que tiene sobre la mesa del comedor la frase exacta que le ayudase a cerrar el párrafo. En plan, no, espera, lo encuentra. Es que ya verás que cuando lo encuentre va a ser genial. Y yo, tía, pero sin más, di lo que quieres decir y luego ya lo cuadramos con la bibliografía. Pero claro, le estaba imponiendo de algún modo cómo funciono yo a nivel creativo y al final tú tienes tu propio proceso. Efectivamente. Aún así, me parece muy bonito trabajar con gente diferente a mí como lo eres tú, porque en parte el producto final es más equilibrado, pero principalmente porque se rompe un poco el misterio de dónde sacan los otros las ideas y aprendes mucho de ellos y también de mí misma. Pero es que con esta forma de creación que tienes tú, también me siento representada. Quizá para la creación de este podcast no, porque este podcast y los guiones los llevo a cabo con otra parte de mi cerebro quizá más analítico, un poco como la escritura académica. Pero en la escritura literaria sí que funciono mucho por chispazos, que le llamo yo, ¿no? Un día de repente me viene una revelación sobre una idea o un texto y me lanzo a hacerlo. No tengo ni idea de por qué aparece en ese momento, pero es así. De hecho, tengo un texto que reflexiona sobre esto. Y mira, chica, voy a ser un poco pedante y te voy a leer un poco, como cuando Bustamante se pone a cantar sin que nadie se lo haya pedido. El texto es una serie de preguntas, que es un recurso que a mí me gusta mucho leer en otros autores y a mí me sirve cuando me bloqueo en ciertas cuestiones, ¿vale? Entonces es una serie numerada de 15 preguntas. Voy a leerte solamente la primera y la tercera, no vamos a ser tampoco tan Bustamantes. 1. ¿En qué consiste tener una idea? ¿Cómo se articula en mi cerebro esa aparición? Sé que hay neuronas que se unen o conexiones que se comparten. No lo tengo claro. ¿Dónde se almacena lo leído, lo vivido y lo sentido para que al cruzarse den lugar a una idea? ¿Cuál es su forma inicial? ¿Imagen? ¿Palabra? ¿Sonido? ¿Cuál es el momento exacto en el que una idea nace? ¿Muere, acaso? 3. ¿Por qué escribir y no, por ejemplo, pintar? ¿Es algo que se puede elegir? ¿Desde cuándo está determinado? ¿En qué momento se da el eje artístico? Tía, este texto me encanta porque encapsula todos los misterios que hay alrededor de los procesos creativos y como son misterios, no paramos de generar mitología sobre ellos. Esa idea de las musas y la conexión con otros mundos cuando generas una idea que no reconocías previamente. A mí me resonó mucho esa sensación de chispazo en una descripción que nos hizo Sergio, nuestro técnico de sonido, de la inspiración. Decía que la inspiración es algo así como que durante unos segundos te muestra una imagen muy nítida de lo que quieres hacer y luego te la quitan y tú tratas de recordar exactamente cómo era esa imagen. Esa sensación de tener algo como un poco en la punta de la lengua y que no consigues llegar a él. Por eso creo que es tan poderosa la necesidad de crear, ¿no? De artefactos creativos, porque sientes esa necesidad de completar la imagen que se te ha dado, de resolver el acertijo. ¿Tú sientes la necesidad de crear desde ahí, Naya? Yo he reflexionado mucho sobre por qué necesito escribir y por qué necesito hacerlo de uno u otro tema. Para mí, escribir siempre es intentar resolver un misterio mediante las palabras. Yo, al fin y al cabo, me obsesiono con un tema y para intentar entenderlo, tiro de ellas, las palabras. Mediante el proceso voy descubriendo cómo ese tema funciona en mí, por qué me obsesiona y llega un momento en el que ese misterio ya no me interesa. Nunca consigo resolverlo, pero es la pulsión que me lleva a seguir con ello. Chantal Maillard dice que un libro se acaba cuando deja de ocuparse del tema que generó su creación y comienza a ocuparse en otro. Esto puede verse, por ejemplo, en el espacio que se le concede a cada uno de esos temas en la hoja blanca del libro, ¿no? Una forma de darse cuenta es el tamaño de las notas al pie. Quizás estás hablando de un tema, pero se está explicando mucho otro de manera secundaria. Este tema está invadiendo el texto, tiñéndolo, ¿no? De alguna forma. Por ejemplo, a mí me ocurrió que en mi primer poemario yo tenía un tema, que era mi abuela, pero el lenguaje como concepto aparecía constantemente queriendo ser tratado. Así que decidí darle espacio en mi siguiente texto y mirar al tema del lenguaje fijamente, abrirme ante él y dejar que atravesara mi escritura. Ahora lo que me interesa es el tema del cuerpo, pero el lenguaje sigue porque no cerré del todo ese tema en mi texto anterior. No me quedé conforme. Al final no deja de ser una persecución entre tema y autora. Pero esto es bueno, yo creo, la celebro. Creo que cuando deje de seguirme, esto terminará, la creación y la pulsión creativa terminará. Es un poco como lo que explicaste del escultor y las manos en el episodio de Deseo,
que si el escultor supiese por qué le obsesionan las manos, ya no le obsesionarían. Claro, es que lo creativo se parece mucho al deseo, ¿no? Porque la inquietud en el proceso creativo, que no comprendemos del todo, se parece mucho a la inquietud en los procesos de deseo que tampoco entendemos tanto. Ese hueco entre tú y lo que deseas, que es llegar a resolver el misterio porque algo te obsesiona, es una tensión que te lleva a la movilidad. Pero cuando hay hueco, muchas veces lo que hacemos las personas es llenar ese hueco de mitologías. El misterio de la creatividad se ha llenado de muchas de ellas. La principal sería como el mito del artista. Pero claro, esta la veo un poco problemática porque muchas veces despista del objetivo real de la creatividad, ya que pone el foco en el ego y la mitología del artista más que en el proceso de inquietud. Es decir, a mí, por ejemplo, siempre me ha inquietado muchísimo que haya gente que quiera ser artista. La Irija es tan historiadora del arte este pensamiento. No, pues es verdad, es que ¿cómo va a querer alguien ser artista? O sea, ser artista, al contrario que ser creativo, que puede ser todo el mundo y de muchas maneras, no es una manera de enfrentarse a la vida, es un constructo social. O sea, cuando alguien dice que quiere ser artista, normalmente no se refiere a que está metidísimo en el proceso de inspiración de algo concreto, sino que quiere rodearse de los símbolos asociados al mundo del arte y del éxito. O sea, básicamente, muchas veces la gente que quiere ser artista se refiere a que quiere ser famoso. Es decir, el misterio que guarda lo creativo deja mucho hueco para sentirte especial. ¿Por qué hay tanta gente que fantasea con ser actor o actriz y tan poca que fantasea con ser director de fotografía? Sí, muchas veces puede ser mucho más creativo usando el color y los planos que interpretando un diálogo cerrado. Pues mira, creo que es por dos motivos. El primero de ellos es que los directs de foto no son tan conocidos y, como digo, nos encanta la fama. Y el segundo es porque se puede medir mucho más fácilmente si eres o no eres un buen director de fotografía que un buen actor. Tienes que saber enfocar, componer escenas. Estas son cosas contables y por las cuales necesitas aprender de manera larga y tediosa durante un tiempo. Mientras que parece, y solo parece, que uno puede ponerse a actuar un día, que le descubra una gran agencia y de pronto ser el mejor en ello. Como nos cuesta más medir la parte técnica de un actor que de un director de foto, siempre pensamos que podemos descubrir un gran día que somos unos actores increíbles y confirmar la sospecha que tenemos todos de que somos especiales. Si no fuera así, ¿por qué hay tantos concursos de canto en la tele y no de otros instrumentos que sabemos que requieren un aprendizaje? Porque nos hemos criado con historias donde lo artístico es un espacio para que alguien que parecía que no tenía nada en especial resulta que se pone a cantar y se convierte en una superestrella. Hay un ascenso que parece meteórico, como de fantasía. Un ascenso, por cierto, muchas veces bastante millonario y de asociación con el éxito económico. Yo sí que defiendo ultranza el tema de la creatividad, esto que decía el colega Joseph Beuys, de que todas las personas son artistas, en el sentido de que todas tienen la capacidad de usar la creatividad, aunque no se conviertan ni en escultores, ni en pintores, ni nada que reconozcamos como tal de artista. Pero claro, el deseo de ser artista como lugar social y el estatus, que era de lo que hablábamos un poco en la identidad del arquetipo del artista, que me parece que hay que derribar porque es muy problemático, no me parece muy interesante para ocupar. O sea, no quiero que nadie ocupe ese espacio ni ocuparlo yo misma, sino simplemente hacer que ese espacio desaparezca. Nadie debería cargar con el peso ni la responsabilidad que tienen los cantantes famosos o los escritores de renombre. No es justo ni para ellos ni para nosotros como público. Con respecto a esto, hay una entrevista, si mal no recuerdo, porque veo que mis referencias son un poco integradas. Bueno, a ver, aún acabamos demandadas o algo. Sí. No, por favor, no me demandéis con esto. Es que la he intentado encontrar, pero es que si no es imposible. Pero me acuerdo porque me impactó en su momento, que es una entrevista al crítico y comisario de arte barcelonés David G. Torres, que expresa muy bien este problema. O sea, dice que, por supuesto que todos podemos ser creativos sin necesidad de que nos valide una institución artística, pero que él estaba muy sorprendido en encontrarse con gente que efectivamente eso quería ser artista como concepto. Es decir, no se es artista, sino que se tiene algo que decir y se busca la manera de hacerlo. Se es artista solo de manera colateral, asociándote al proyecto concreto en el que estás metido porque tienes una cosa concreta que decir. Esto me parece increíble. Claro, es que ser artista no es pues una categoría estable. Y por eso cuando decimos que queremos ser artistas o actrices o cantantes, lo que realmente queremos decir es que queremos el espacio social que ellos tienen. Cuando decimos que queremos ser cantantes, no lo decimos porque estamos inquietos por algo concreto, intrigados por experimentar algún tipo de vibrato hasta el punto de que lo convirtamos en nuestro proyecto personal. Cuando decimos que queremos ser cantantes, lo que en realidad estamos diciendo es que queremos la marca personal asociada a los cantantes que seguimos. Queremos llevar looks increíbles y viajar por todo el mundo. Queremos que se reconozca nuestro don, que nos aplaudan. Y eso no tiene nada que ver con la práctica artística ni la creatividad en sí misma, con esa creatividad que decías, Naya, que se puede ver incluso en cómo follas, sino con un espacio, un estatus social asociado a la vanguardia, a lo cool y al reconocimiento. Claro, a mí esto me gusta mucho y creo que se ve muy bien, llevándolo a mi terreno, en los influencers que escriben libros. Por ejemplo,
El otro día vi una story de una de estas influencers que son 3 hermanas así muy perfectas y un poco fachas, diciendo que le encantaría escribir un libro, pero sin tener una idea sobre qué. O sea, simplemente que le gustaría escribir un libro. O sea, solo le gustaba la idea de tener un libro publicado con su nombre. Amore, Marta Pombo, no tiene ningún tipo de sentido esto. Que haya un mercado editorial que apoye todo esto por detrás ya es otro tema. Aún así, yo también hago autocrítica y pienso, ¿yo por qué necesito escribir sobre X, el deseo, por ejemplo, si hay un montón de obras dentro de la literatura universal, la mayoría mejores de lo que podré llegar a escribir yo jamás, pero aún así quiero escribir sobre ello? Claro, es que también el problema de entender lo artístico como tener algo que decir es que también puede ser un poco paralizante. O sea, tú sientes sospecha de ti misma cuando estás creando por si estás creando solo para sentirte escritora. O sea, pregunta honesta, ¿eh? Es que tal como has dicho de cómo funcionas con los textos, de que uno abre el siguiente, no creo que cuadre tanto en esa descripción. Ya, viéndolo así, no. Creo que no empecé a escribir para ser escritora, pero quizá ahora sí está insertándose esa idea de querer ser escritora o la búsqueda de una validación cuanto más entro en los circuitos, siendo honesta. Pero a la vez no escribo para eso, no sé si me explico. Cada vez voy teniendo más claro que no lo hago por los demás ni una validación externa, sino por necesidad de traducirme a mí misma. Al final la realidad es muy compleja y necesito una traducción para asumirla. La creatividad es, al fin y al cabo, una forma de conocimiento para mí. Y a la vez, también esta realidad es muy rutinaria y plana. Lo poético y artístico para mí es una forma de multiplicar esta realidad e ir más allá. Como dice María Negroni, una poeta argentina increíble que me encanta, uno de los grandes regalos de la literatura es poder acceder a una suerte de metafísica de lo invisible, donde todo puede pasar, donde aparezca un mundo sin nombres antes o después del afán o de la necesidad de nominación. Naya, esto me pasa mucho con lo de la autotraducción, que me parece muy interesante porque, claro, yo, como bien sabes, soy disléxica. Bueno, me han dado el alta, o sea, se supone que estoy bien. ¿Se puede dar el alta de dislexia? Pues no sé, yo dejé de ir a clases de apoyo, entonces asumieron que ya era funcional. Pero me gusta decir en broma que me han dado el alta. Y claro, ¿qué pasa? Que los disléxicos tenemos pensamiento asociativo en vez de pensamiento deductivo. Esto puede ser bastante problemático para estudiar o cosas así, porque al final no está siguiendo el orden lógico con el que están haciéndose las cosas, pero sin embargo, en lo artístico tiene mucho más sentido el lenguaje asociativo. O sea, yo de algún modo pienso que estoy creando mucho porque cuando hablo, lo discursivo está haciendo una traducción muy rara de lo que realmente quiero decir. Lo que yo quiero decir es asociativo. Y esa cosa asociativa solo cabe en lo artístico. Esto lo noto muchísimo haciendo los guiones contigo, porque tú tienes ideas increíbles y de repente me las plasmas en nuestro Google Drive y llego yo el momento de a ver cómo le damos forma a esto y es un poco Cristo. Entonces yo necesito como hacer un orden discursivo para que tenga sentido y tú simplemente plasmas ahí tus cosas. Que claro, para generar algo artístico está muy bien porque a mí lo artístico me cuesta más y de hecho hay veces que escribiendo digo, mierda, estoy haciendo un artículo académico demasiado discursivo, pero a ti te sale de manera mucho más natural. Creo que nos compensamos bastante bien escribiendo. Entonces, como yo pienso en base a citas, siento frustración cuando escribo por, en parte, imitar o intentar ir más allá de los escritores que admiro y han hablado de los temas que a mí me atraviesan. Tengo el eterno dilema de si tiene sentido escribir cuando hay gente que ya lo ha hecho mejor que yo hablando sobre lo mismo. Pero, como dice Sara Torres, todas las metáforas de la emoción son antiguas. Y además la creatividad la siento como un exceso que en parte desborda. Yo voy viviendo y hay un momento en el que necesito escribir, sale de mí. Entonces acabo escribiendo aunque sepa que no voy a llegar a esos niveles. Esta forma de creación en parte tiene sus ventajas, porque en las épocas en las que no hay ningún tema por el que sienta la necesidad de crear, vivo tranquila en el parálisis creativo. No siento grandes crisis. De hecho, yo siempre digo que me considero más lectora que escritora, porque la lectura sí que es una constante en mi vida, pero la escritura no. De hecho, no me parecería raro que en un momento concreto de mi vida dejase de escribir y solo leyese. Naya, es que yo pienso un poco que ser artista es como hacer un doctorado. O sea, te tiene que salir a cuenta por sí misma la inquietud de investigar y producir algo, porque en la mayoría de casos, y pese a la fantasía que tenemos de triunfar y molar, no se cumple con las expectativas glamurosas que esperamos precisamente de ello. Es que si te quieres hacer artista solo por hacerlo, la llevas clara. Porque creo que esto está muy desvirtuado y el público no es consciente de la realidad material de muchos artistas.
Se asocia directamente la fama con el dinero y no tiene por qué ser así. De hecho, en la gran mayoría de las ocasiones no lo es. Por ejemplo, en la industria editorial, el escritor suele llevarse un 1% del precio final de venta al público, es decir, suele ganar en torno a 2 euros por cada libro. Así que haced las cuentas. Podéis ver que, habiendo vendido bastantes ejemplares, no eres rico ni muchísimo menos. Para reflexionar sobre qué es realmente el éxito como artista, hemos decidido llamar a un artista famoso. Entonces hemos contado con Igoz Méndez, o Jofe, uno de mis músicos favoritos de Euskadi. Además, Leire, uno de los motivos por los que me gusta es porque se nota que entiende el arte de una manera transversal. Hay un montón de referencias en sus letras al cine o a la moda y a mí esto, chica, ya me da una pista de que el carácter creativo es real. Además, es majísimo y esto es lo que nos ha dicho. Caso, chicas, Egunon. Creo que la idea del éxito es conseguir lo más. Como que eso se da porque nuestra sociedad como está basada un poco en la meritocracia y en el tener que luchar por conseguir tu sueño, por ser lo más exitoso posible en todo. Y creo que eso hace mucho daño porque creo que viene muy acompañado de la frustración. A mí con el tiempo me ha pasado que yo me he dado cuenta de que el éxito es otra cosa. Yo obviamente he sido chiqui y siempre me ha gustado y me gustaría todavía poder vivir de esto a un nivel increíble y la mítica de comprarle una casa a mis aitas, a mis gurasos, pero para mí la idea del éxito se ha ido diluyendo y se ha ido convirtiendo en otra cosa. La madurez y un poco la experiencia muchas veces te hace como recolocar las cosas. O sea, para mí el éxito ahora mismo, por ejemplo, es irme con mis colegas con los que hago música a tocar a sitios en los que ni de coña pensaba que podría tocar en mi vida, poder parar en un restaurante de carretera y poder disfrutar de comer con mis colegas, utilizando el poco dinero que nos da la música, poder estar con mis amigos, es que no sé. Muchísimas veces he escuchado, esfuérzate y seguro que lo conseguirás. Si te esfuerzas todo llega y realmente no todo tiene por qué llegar. No nos han enseñado qué pasa si no lo consigues y realmente si no lo consigues no pasa nada. O sea, es que no pasa absolutamente nada porque vas a conseguir otras cosas y en el proceso ya estás consiguiendo otras movidas, como de disfrutar de los procesos, de las cosas más mundanas. En cuanto a la idea que tiene como la gente de las personas exitosas, que fama va unida a dinero, parece que si no eres famoso no puedes vivir de la música. No es que lo parezca, es que es así. Yo quiero recordar que de por sí esta sociedad es precaria y que todos los trabajos están súper precarizados y que el sector de la música no se queda atrás. Que esto no deja de ser un trabajo como cualquier otro. Lo de la fama y el dinero, pues lo siento mucho, pero eso no es así. O sea, tienes que hacer muchísimas cosas y ser muy, 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 muy famoso para poder vivir bien de la música. En resumen, para mí tocar en sitios y hacer cosas que millones, o sea, no solo miles de personas no van a hacer, sino que millones de personas sueñan con hacer algún día y por sus circunstancias nunca van a poder hacer, para mí eso ya es una locura, ya ser exitoso ya es como algo a agradecer. Claro, es que esto que dice Igoz es algo que nosotras decimos muchas veces. Ayer, por ejemplo, estábamos en una crisis total porque no sabíamos cómo dirigir este guión. Pero de repente Sergio, nuestro técnico de sonido, el cual no estamos mentando en ningún capítulo y hoy de repente es aquí el omnipresente, nos dijo: ojalá todos los problemas fuesen estos. Es decir, en otro momento estábamos rayadas porque habíamos discutido con nuestros compañeros de mierda en el trabajo o nuestros jefes nos exigían mucho. Así que para nosotros esto ya es un podcast de éxito porque estamos trabajando con nuestros amigues en un espacio amable y tenemos libertad de discurso. Es que esto es increíble, claro. Es que el éxito muchas veces puede ser simplemente transgredir los límites de lo discursivo. Es decir, ante la narrativa de lo que se supone que iba a ser tu vida, la creatividad implica cambiar de esa narrativa, salirte de lo esperado. Para nosotros hacer este podcast, pues evidentemente no estamos saliendo de lo esperado, así que ya es un éxito creativo. Claro, lo que decía Igoz, que lo que él pensaba que iba a ser su vida, para rato se hubiese pensado que iba a ser lo que hoy en día es la realidad, igual que para nosotras. A mí si me hubieran dicho hace unos años que me iban a pagar por estar con una youtuber que admiraba en la época de 20 hablando de nuestras fricadas, hubiese alucinado. Maggie Nelson, una de mis escritoras favoritas, en su ensayo sobre la libertad explica que la falta de límites, incluso en el arte o la imaginación, es una fantasía. La mayoría de los artistas saben bien que la imaginación tiene a reflejar, especialmente en un primer momento, la porquería sublunar que nos rodea, incluidos sus aspectos más trillados o hegemónicos. Esto creo que se ve claro cuando hablamos de amor. La literatura universal nos ha mostrado miles de historias de amor que terminan mal,
pero apenas tenemos historias de amor feliz. Así que esto nos limita, tanto para crear obras de arte como para crear nuestra propia vida. No podemos crear e imaginar un final feliz, por tanto, tampoco vivirlo. Así que la creatividad se convierte en un espacio de posibilidad para derribar estos límites, o al menos ir tensándolos poco a poco. A mí me ha ocurrido que leyendo o escribiendo he descubierto que había posibilidades que no me había planteado. Es decir, la creatividad me ha abierto nuevos caminos. Hay poemas que me gustan, o textos, porque son un espacio para explorar lo que sería imposible en la vida real. Uno de mis poemas favoritos de Paula Melchor, que es una poeta andaluza joven que os recomiendo mucho, es uno que está en su poemario Amor y Pan de Letraversal, que es un poemario bellísimo y divertido, que los poemas que me hacen reír a mí me encantan. Y el poema se llama La casa. En el poema cuenta cómo una pareja está sentada en el porche de su casa, comprada como una pareja tradicional, monógama y estable, pero es líquida y efímera a la vez. Leo un fragmento para que se me entienda un poco mejor, porque claro, pues Paula obviamente lo explica muchísimo mejor que yo. Me alegra estar ahora aquí contigo, sentado en este porche y tener una casa con ventanas redondas y que nunca me hayas dicho que me quieres. Me alegra, a mí también, tener este jardín y este porche blanco y saber que yo ahora podría salir corriendo y después volver sin que tú me hicieras ni una sola pregunta. Me reconforta que tú existas y que yo exista y que hayamos superado el modelo de amor de nuestros padres al no necesitarnos el uno al otro como ellos se necesitaban. Me reconforta que tú seas tú y que este año los tomates de nuestro huerto hayan salido tan ricos y que pueda estar tranquila ante la idea de que a lo mejor no me quieres, pero que decides mantener esta casa conmigo. Si pudiera, te señalaría a tu hijo. Si pudiera darte un hijo, sería un niño que escalaría el manzano. Bueno, este es un fragmento del poema, por no leerlo aquí entero, pero es un poema que me hace gracia porque es muy irónico. En un principio pensé que planteaba una situación imposible y contradictoria, pero después, asentándolo, me di cuenta de que lo que hacía era algo mejor. Me mostraba una posibilidad que yo no había sabido formular o imaginar hasta que la leí. Yo siento mucha contradicción, y creo que es común en nuestra generación, entre vivir y sentirme cómoda en las relaciones efímeras y cambiantes, pero a la vez soñar con un amor romántico, estable, de muchos años juntos, como el que he visto en mis abuelos, por ejemplo. Y parece imposible aunar las dos cosas a la vez, pero este poema me demuestra que no tiene por qué. Paula me abre, mediante su creatividad, un nuevo espacio de posibilidad. Qué bonito esto, Naya. Como que permite pensar en cómo podrían ser otro tipo de relaciones en lo artístico. Qué guay. Es que, claro, hemos dedicado tanto tiempo a desmontar el amor romántico que no hemos dedicado a practicar alternativas posibles. O sea, nos gusta mucho hablar desde el conflicto. Nos gusta porque sentimos que hay algo más complejo, más auténtico, más subversivo en hacerlo desde ahí. Pero el conflicto no es siempre la manera más efectiva de señalar una realidad. Claro, el poema de Paula Melchor trata sobre el conflicto, pero es de un espacio inédito que es la imposibilidad del conflicto. Es decir, como personas que creamos, tenemos que pensar que la construcción de realidades mejores en la que tenemos no es un proyecto naif y cursi, sino que muchas veces es una especie de labor de artistas, el imaginar algo que no sea aún posible. Mi meme favorito, y lo voy a traducir del inglés... Gracias para los no bilingües. Es el siguiente, y es que es mi brújula creativa y moral, hasta el punto de que siempre pienso en meterlo en las bios de todas mis cuentas en redes sociales. Y es algo así como, traducción libre: ¿qué comentario tan sarcástico y retorcido, tío? Ahora intenta decir algo veraz y hermoso, porque creo que ahí está el conflicto. Siento que es mucho más fácil insistir en lo turbio, porque es lo que tenemos delante, ¿no? La hipocresía y la maldad la tenemos de frente. Esperando no ser cursi, lo que yo necesito y lo que imagino que otras personas también es justo lo que decía Gata Katana al principio, es lo que deja entrever el poema de Paula Melchor. La idea radical de que la vida es posible, incluso aquí. A mí me ha pasado mucho este año que, como muchas otras personas normales, imagino, me he sentido tremendamente desmoralizada por cómo se está masacrando al pueblo palestino con total impunidad. Sentía un dolor tan profundo al compartir fotos de nuevas masacres que llegaba a paralizarme. Entiendo que es una emoción natural cuando estamos expuestos a traumas y no estoy aquí para criticar la experiencia emocional que muchas personas tenemos al sentirnos paralizados ante un horror de tales dimensiones. Pero en este laberinto de catarsis e indignación encontré un post del escritor afroamericano Joel Leon que decía en inglés: comparte este post para recordarle al mundo la humanidad que nos falta cuando no somos lo suficientemente ambiciosos, lo suficientemente contundentes para reimaginar un mundo donde el sufrimiento no necesita existir.
Este post me resonó mucho como una de esas revelaciones que contamos, porque creo que es algo que andaba rumiando dentro y que en parte esa paralización que sentimos ante las injusticias humanitarias, climáticas, coloniales, es un problema de imaginación. Sulotic. Laila Martínez cuenta en su libro Utopía no es una isla, que me ha servido muchísimo, por cierto, para escribir este podcast, que cuando va a charlas y pregunta cómo se imagina el futuro, siempre dan ejemplos de cosas distópicas, pues un capitalismo voraz que impide la vida, la crisis climática, autoritarismo. Ella dice que ninguno de los asistentes me ha dicho que imagina el final del patriarcado del capitalismo. Ni siquiera he encontrado a nadie todavía que me hable de algo más modesto, como un estado del bienestar más desarrollado o una jornada laboral de 30 horas semanales. Ella sostiene que toda la producción cultural que hemos desarrollado insistiendo en futuros distópicos nos ha quitado la capacidad de pensar en un porvenir mejor. Y esto ha sido enormemente funcional para el neoliberalismo capitalista, que ha utilizado la producción cultural de distopías a su favor, básicamente para mantener el orden actual y evitar los cambios. Es lo que dice Mark Fisher, de que vivimos en un momento donde la ideología imperante es el realismo capitalista, por la cual el capitalismo no solo es la mejor manera de organizar la sociedad, sino que también es la única posible. Dice, lo verdaderamente devastador no era perder, sino el no ser capaces siquiera de imaginar la victoria. Respecto a esto, de cómo se ha construido el relato cultural de la distopía, hemos preguntado a nuestro amigo Carlos Moreno, que es sociólogo, trabaja en Berlín en el mundo editorial y además pues, es adorable, listísimo, un grandísimo compañero de piso que tuve hace 10 años y pues eso, adorable, listísimo, que es lo más importante porque en el fondo el currículum nos da igual. Y nos ha dicho lo siguiente. Vivimos en un sistema que nos atraviesa de arriba abajo, que define nuestro marco de comprensión de la realidad, que además pues, media nuestras formas de acción e interacción. Así que, hablando de creatividad, es evidente que el sistema capitalista ha sido muy eficiente a la hora de definir qué creatividades son valiosas y qué creatividades son inútiles, ¿no? O improductivas. Y habrá gente que dirá, bueno, es que, joder, de algún modo hay que definir el valor. Y hostia, vale, claro, estoy de acuerdo, pero pienso que es muy peligroso permitir que el rédito económico y la capacidad de maximizar beneficios sea lo que define todo, o casi todo. Y diréis, qué exagerado, ¿por qué iba a ser algo tan peligroso? Pues bueno, porque el capitalismo es cierto que ha sido muy capaz de fomentar la innovación y la creatividad para impulsar el desarrollo tecnológico y, a veces, así de casualidad, el desarrollo social. Es su constante búsqueda, la búsqueda de ganancias, es decir, como el ánimo de lucro, lo que limita la creatividad en el sistema capitalista, ya que todo acaba en inventar o reinventar constantemente productos y servicios que maximicen los beneficios a corto plazo. Esto se ve en el sector editorial actual, con bastante facilidad. Si vas a la librería de la estación de trenes de tu ciudad, el mítico Relay o alguna cadena de esas, y miras las estanterías más visibles, estanterías por las que las editoriales pagan mucho dinero, pues mes a mes verás que la literatura se va desarrollando hacia los focos de ventas que están siendo más beneficiosos y por tanto son las ganancias económicas las que definen el desarrollo de nuestra cultura. El problema de esto es que tiene la tendencia a ser un desarrollo endogámico, ya que la nueva literatura acaba intentando imitar los cánones de lo más leído en la actualidad y por tanto reversionando constantemente las fórmulas que han tenido éxito anteriormente. Y es aquí donde me parece que entran en juego las utopías y las distopías, que serán algo así, el motor de arranque de nuestra creatividad innata. Desde un punto de vista onírico, las utopías serían nuestros mejores sueños y las distopías serían nuestras peores pesadillas. Esto nos lleva al punto más caliente de la cuestión. ¿Cómo es posible que en la actualidad nuestra creatividad se haya estancado tanto en las distopías, en las pesadillas de nuestro imaginario colectivo? ¿Acaso hemos perdido nuestra capacidad para soñar? ¿Estamos atrapadas en un mal sueño del que no logremos salir? ¿Hemos perdido la esperanza por un cambio que contribuya al mayor bienestar común? Pues es posible que así sea, pero personalmente pienso que siempre hay lugar para la esperanza. Un mundo mejor siempre será posible, pero tal vez tenemos que ser capaces de pensarlo y debatirlo. La pregunta aquí es, ¿cómo lo hacemos y hacia dónde lo hacemos? Nos falta esa nueva narrativa, esa alternativa a un sistema capitalista que nos ha devorado de una forma endogámica. Os mando un fuerte abrazo. Bueno, este tío, es que de verdad es como ASMR para comunistas. Y eso que acaba de salir de trabajar y se está yendo a casa. Lo llegamos a pillar como a las 9 de la mañana con el café y bueno, flipamos. Me ha gustado mucho lo que explica de cómo el capitalismo marca que hay creatividades valiosas y otras que no. Claro, qué interesante. Es que me parece muy guay también lo que contaba de los libros, de que al final siempre intentan reproducir la fórmula de los más vendidos. Porque yo una cosa que pienso mucho es que no puede ser que estemos como personas haciendo un contenido que puedan hacer las IAs. O sea, al final
una IA te puede aprender una fórmula y la puede reproducir. Y si el campo creativo solo consiste en eso, enseguida está dominado por las IAs. Aparte de que es lo que se dice siempre, que nos vendían las IAs como gracias a las IAs vamos a tener que trabajar menos porque las IAs van a hacer el trabajo horrible y al final estamos que las IAs están haciendo lo creativo y nosotros estamos trabajando como gilipollas. Pero bueno, Carlos lo he traído aquí porque muchas veces he hablado con él de este tema y siempre me ha planteado el tema de las utopías y las distopías porque él me ha explicado muchas veces que ante la caída de los bloques soviéticos parece que se nos ha impedido imaginar opciones diferentes al capitalismo, ¿no? Y entonces esto pues ha quedado aquí paralizado. A ver, espera, Leire, que Sergio hoy lo tenemos muy presente y está desde la cabina haciéndome gestos sobre esto que acabo de decir. A ver, Sergio, ven. ¿Dónde te quieres sentar, amore? Ahí. Sergio, pues nada, a ver aquí, ¿qué es lo que me estabas haciendo señas? Os estaba escuchando y estaba escuchando a Carlos y respondiendo un poco a su pregunta, creo que se ha potenciado, ha habido un interés en potenciar a las distopías dentro del imaginario colectivo, ¿no? Últimamente pienso mucho en que tenemos que dejar de hacernos pajas con lo que pudo suceder en el siglo XX y tenemos que poner el foco de atención en el siglo XXII. ¡Wow! Creo que están ocurriendo bastantes cambios dentro de la humanidad y creo que hay algo bueno si hay que poner el foco ahí. Ahora no lo vemos porque estamos como transitando las sombras. Estamos viendo día tras día el rostro a la bestia, ¿no? Y asusta mucho, da mucho asco, es terrorífica, está sufriendo muchísima gente además también. Solo que para poder pensar en el futuro tenemos que hacer el suficiente zoom out como para poder verlo, ¿no? Nos equivocamos si pensamos que las nuevas utopías van a venir como nuevos sistemas de organización social que tenemos que pensar y que trapasen al capitalismo. Creo que hemos pensado muchos tipos de organización social, cultural, política, pero nos estamos equivocando en dónde estamos poniendo el foco. Las nuevas utopías no están fuera, están dentro. Tenemos que buscar la utopía dentro nuestra, ¿no? Y creo que todo lo que está ocurriendo a día de hoy está poniendo el foco ahí, nos lo está pidiendo a gritos, ¿no? El tema de la salud mental, la ruptura de las identidades tradicionales. No sé, si poco a poco vamos traspasando nuestro ego, vamos como sanando nuestra relación con el poder y con el dominio, las distintas formas de organización social van a poder funcionar. Desde ahí el arte tiene un compromiso. Tenemos que crear desde el autoconocimiento, desde el autodescubrimiento y no crear como huida ni como reproducción del sistema. Claro, es que qué interesante, Sergio. Menos mal que te hemos dejado hablar por primera vez. Esto es lo que decía al principio, que la creatividad se ve en muchos ámbitos de nuestra vida y estoy pensando con lo que dices que, claro, se considera que las virtudes que debe tener un político son buena oratoria, conocimientos económicos o saber inglés. Pero es que quizá lo que necesitamos ahora mismo son políticos creativos, ¿no? En la creatividad igual encontramos soluciones para nuestra rutina, para nuestra vida, para que lo que nos apela más directamente. No sé qué están haciendo nuestros políticos que no están siendo creativos. Totalmente, totalmente. Y no sé qué estoy haciendo yo aquí, que debería estar controlando los mandos del sonido. Así que me vuelvo a mi cabinita. Bueno, muchísimas gracias, Sergio, por participar en este episodio rollo Kanye West agarrando el micro. En plan, tengo una cosa muy importante que decir. Pero es que es verdad que me parece muy importante porque, claro, yo siempre pienso como que el siglo XX está muy obsesionado con inventar, ¿no? Como tanto en la pintura como en todas las formas de arte, de algún modo ha tratado como de inventar nuevas utopías, ¿no? Pues estoy pensando en Malevich, en Schoenberg, en toda esta gente que vuelve como al grado cero de lo que es la cultura, porque consideran que la cultura en sí misma es parte del problema, entonces hay que volver a un grado previo para inventar desde ahí. Y claro, siempre se considera que la posmodernidad es peor porque lo único que hace es resignificar. O sea, que esto es mucho como lo del meme, ¿no? En plan de lo aíslas, lo pones en otro sitio y de pronto resignifica. Y ahí no hay una creatividad real. Pero claro, a mí una cosa que sí que me parece muy interesante de la posmodernidad, que creo que hay que comprometerse con ella, es que la posmodernidad resignifica mucho desde lo íntimo. O sea, siempre se dice que ahora mismo estamos obsesionados con nosotros mismos, la autoficción, la salud mental, el trabajo íntimo, ¿no? ¿Y por qué no resignificamos las dinámicas que tenemos internamente de cuidado con nuestros amigos, de espacios cercanos, de cuidado con nosotros mismos y las aplicamos a gran escala? ¿No sería ahí un sitio donde se está viendo cómo se pueden hacer las cosas de manera diferente sin acudir a grandes relatos como lo ha hecho el siglo XX? Claro, sí. O sea, me está encantando esto. Porque es lo que decía Sergio, ¿no? De empezar a crear políticamente, pero mirándose hacia adentro, o sea, mirándose hacia lo íntimo.
Claro, y también por eso comenzábamos el episodio hablando de utopías, porque siento que realmente la tarea de la creatividad es transversal. No se trata ya solo de generar productos culturales novedosos que no estén construidos desde la hegemonía y desde las IAS, sino que creo que cabe reclamarla como fuerza transformadora ante esta visión de que no cabe alternativa a esta sociedad donde estamos inmersos y que sentimos profundamente cruel. Esto es algo precioso que dice también nuestro filósofo de cabecera, Polve Preciado, que respondía ante la pregunta de por qué hace charlas sobre temas políticos en museos. Y es porque ella dice que la política necesita de la creatividad para inventarse. Este año he sacado una de las que han sido mis películas favoritas del año, que ha sido Orlando, que es una peli que mezcla ficción y documental para plantear lo complejo que es buscar tu espacio en un mundo como persona no binaria y que soluciona inventándose de algún modo un ritual de pertenencia, inventándose de alguna manera que la regla de que tú eres el único dueño de tu propia existencia. Y esto me parece precioso porque necesito ver ejemplos de gente que se inventa maneras de existir nuevas, ¿no? Creo que necesitamos inventar utopías, pese a lo naif que pueda parecer, porque necesitamos imaginar cómo se haría para hacer posible aquello que aún no es para hacerlo. Pienso mucho en esta anécdota que recogió Galeano y que yo llevo conmigo desde que soy adolescente. Dice que una vez le tocó dar una charla con Fernando Birri en una universidad colombiana y que al terminar la charla un estudiante se levantó y le preguntó para qué sirve la utopía. Y que Fernando le respondió a esa pregunta que él se hacía todos los días. Dijo que la utopía está en el horizonte. Yo sé muy bien que nunca la alcanzaré, que si yo camino 10 pasos hacia ella, ella se alejará 10 pasos. Y cuanto más la busque, menos la encontraré, porque ella se va alejando a medida que yo me acerco. Buena pregunta, ¿no? ¿Para qué sirve la utopía? Pues la utopía sirve para eso, para caminar. Manual de construcción. Has escuchado Manual de Construcción, De construcción. un podcast de Leire Ipas y Naya Carlos. Construcción. Con el diseño sonoro de Sergio Irañeta en Druts. Producido por el Instituto Navarro de la Juventud de Construcción. Con la ayuda del Centro Huarte. Manual de construcción.